Después de 5 años en el extranjero, una mujer regresó a su hogar. Inicialmente, la residencia estaba invadida por una densa vegetación. Al investigar más de cerca, se dio cuenta de que había algo extraño en el lugar. Plantas y animales misteriosos cambiarían el rumbo de toda la ciudad. Antes de escuchar esta intrigante historia, recuerda suscribirte al canal. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó en la terraza cubierta de enredaderas. Isabel dudó por un momento. Su mano temblaba ligeramente mientras empujaba la pesada puerta de madera. El chirrido de las bisagras oxidadas rompió el silencio que envolvía la propiedad, anunciando su regreso después de 5 largos años. Al cruzar el umbral, Isabel fue recibida por una visión que le apretó el corazón. La casa que alguna vez había sido su refugio, su hogar acogedor, ahora era casi irreconocible. Telarañas colgaban del techo como cortinas fantasmal, mientras que una fina capa de polvo cubría los muebles como un manto gris. El olor a moho y abandono impregnaba el aire, haciéndola toser levemente. Caminando lentamente por la sala, sus pasos resonaban en el suelo de madera. A través de las ventanas empañadas, podía ver el jardín que antes estaba meticulosamente cuidado, ahora completamente invadido por la vegetación salvaje. Las malas hierbas se habían apoderado de los macizos, ahogando las rosas que su madre tanto amaba. Isabel sintió una punzada de culpa. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? La decisión de irse al extranjero 5 años atrás parecía tan acertada en ese momento, una oportunidad única de crecimiento personal y profesional. Pero ahora, frente a las consecuencias tangibles de su ausencia, se preguntaba si el precio no había sido demasiado alto. Suspirando profundamente, Isabel abrió las cortinas polvorientas, permitiendo que la luz del sol de la tarde inundara la habitación. Fue entonces cuando notó algo extraño. En medio del caos de la vegetación que había invadido el jardín, había puntos de color vibrante que no parecían pertenecer a ese escenario de abandono. Intrigada, Isabel salió al jardín teniendo que abrirse paso entre las hierbas altas que le llegaban a la cintura. Al acercarse, sus ojos se abrieron de asombro. Allí, entre las malas hierbas, brotaban flores de una belleza extraordinaria, con pétalos de colores tan vivos que parecían casi irreales. «Esto es increíble», murmuró para sí misma, arrodillándose para examinar más de cerca una flor particularmente fascinante. Sus pétalos tenían un tono de azul que Isabel nunca había visto antes, con venas plateadas que parecían palpitar suavemente. Mientras observaba maravillada, un movimiento en el borde de su visión la hizo girar la cabeza. Para su sorpresa, un pequeño ciervo estaba parado en el borde del jardín, sus ojos curiosos fijos en ella. Isabel se quedó inmóvil, temiendo asustar al animal, pero para su sorpresa, el ciervo dio unos pasos vacilantes hacia ella. «Hola, pequeño», Isabel susurró suavemente. El ciervo inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando atentamente. Por un momento mágico, Isabel sintió una conexión inexplicable con el animal y con la naturaleza que la rodeaba. El momento se interrumpió con el sonido de un coche acercándose. El ciervo desapareció rápidamente entre la vegetación, dejando a Isabel con una sensación de pérdida. Levantándose, vio una furgoneta estacionándose frente a la casa. De ella bajó un hombre de mediana edad con una sonrisa amistosa. «Doña Isabel, soy Javier, de la empresa de limpieza y restauración que usted contrató», se presentó, extendiendo la mano. Isabel lo saludó, sintiéndose aliviada de no estar más sola en aquella tarea aparentemente imposible. «Gracias por venir, Javier. Como puede ver, tenemos mucho trabajo por delante». Javier asintió, mirando alrededor con una mezcla de preocupación y determinación. «No se preocupe, doña Isabel, ya he visto casos peores. Vamos a devolverle la vida a esta casa». Mientras Javier y su equipo comenzaban a descargar los equipos, Isabel sintió una renovada sensación de esperanza. Tal vez, pensó ella, esto no era solo una tarea de restauración, sino el comienzo de algo nuevo e inesperado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El equipo de Javier trabajó incansablemente, limpiando,
podando, reparando. Isabel se unió a ellos siempre que pudo, decidida a participar activamente en la resurrección de su hogar. A medida que se eliminaban las capas de suciedad y abandono, Isabel comenzó a redescubrir la belleza oculta de su casa. Cada habitación limpia, cada rincón del jardín recuperado, traía a la luz recuerdos largamente olvidados. Fue durante la limpieza del ático que Isabel hizo un descubrimiento intrigante. Escondido detrás de una pila de cajas polvorientas, encontró un viejo baúl que no recordaba haber visto antes. Con cuidado abrió la tapa chirriante, revelando su contenido: una colección de documentos amarillentos, fotografías antiguas y un diario encuadernado en cuero. Sentada en el suelo polvoriento, Isabel comenzó a hojear el diario. Era de su bisabuela, María, una mujer que solo conocía a través de historias familiares. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante, contando historias de una época ya pasada. Mientras leía, Isabel se sentía cada vez más fascinada. María escribía sobre la profunda conexión de su familia con la tierra, sobre rituales y tradiciones que honraban los ciclos de la naturaleza. Hablaba de plantas con propiedades misteriosas y de una armonía casi mágica con los animales de la región. «Los animales nos hablan», decía un pasaje, «si solo sabemos escuchar. Conocen los secretos de la tierra y del cielo, predicen las tormentas y los cambios de estación. Son nuestros guardianes y maestros». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer esas palabras. Recordó al ciervo en el jardín, la extraña sensación de conexión que había sentido. ¿Sería posible que hubiera más verdad en esas antiguas creencias de lo que ella jamás había imaginado? Sumergida en sus pensamientos, Isabel apenas notó el paso de las horas. Cuando finalmente bajó del ático, cargando el precioso cofre, el sol ya se ponía, lanzando sombras doradas por el jardín parcialmente restaurado. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. Las extrañas flores que había notado antes ahora emitían un brillo suave, casi etéreo, en la luz del crepúsculo. Era como si el jardín hubiera cobrado vida propia, palpando con una energía misteriosa. En ese momento, Isabel supo que su viaje apenas comenzaba. La restauración de su casa era más que un proyecto de renovación. Era el despertar de algo antiguo y poderoso, un legado que apenas empezaba a comprender. Mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a salpicar el firmamento, Isabel permaneció en el jardín, rodeada por el suave brillo de las flores misteriosas. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente en casa, conectada no solo a su historia familiar, sino a algo más grande, más profundo e infinitamente más misterioso. El amanecer trajo consigo una nueva energía a la propiedad de Isabel. El aire parecía vibrar con posibilidades, e incluso el equipo de restauración notó el cambio sutil en la atmósfera. Isabel, revitalizada por el descubrimiento del diario de su bisabuela, se sumergió en el trabajo con renovado entusiasmo. Mientras supervisaba la limpieza del jardín, Isabel no podía apartar la vista de las flores brillantes que habían capturado su atención el día anterior. Bajo la luz del sol, parecían casi normales, pero había algo en sus colores vibrantes y en la forma en que sus pétalos se movían con la brisa que las distinguía de cualquier planta que hubiera visto antes. «Javier», llamó ella, haciendo señas al jefe del equipo de limpieza. «¿Has visto flores como estas antes?» Javier se acercó frunciendo el ceño al examinar las plantas. «No, doña Isabel, nunca he visto nada parecido». «Son diferentes, ¿no?». Isabel asintió, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. «Sí, lo son. Y mira, parece que se están extendiendo». De hecho, al mirar más detenidamente, era posible ver pequeños brotes de las mismas plantas surgiendo en diferentes puntos del jardín, como si estuvieran reclamando lentamente el territorio. «Tal vez deberíamos llamar a un botánico», sugirió Javier, rascándose la cabeza. «Podría ser alguna especie invasora». Isabel dudó. Parte de ella quería mantener el descubrimiento en secreto, al menos por ahora. «Esperemos un poco», dijo finalmente. «Quiero observarlas más antes de tomar cualquier decisión». A lo largo del día, Isabel dividió su tiempo entre supervisar el trabajo de restauración y estudiar el diario de su bisabuela.
Las páginas amarillentas revelaban una historia fascinante de conexión con la tierra y los animales, llena de rituales y conocimientos antiguos que habían sido olvidados a lo largo de las generaciones. Un pasaje en particular llamó su atención. Las flores lunares florecen solo para aquellos que tienen el corazón abierto a los secretos de la naturaleza. Son los ojos de la tierra, vigilantes y sabias. ¿Dónde crecen? Los animales encuentran refugio y los espíritus del bosque bailan. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Serían las extrañas flores en su jardín las legendarias flores lunares mencionadas por su bisabuela? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito proveniente del jardín. Corriendo hacia afuera, Isabel encontró a uno de los trabajadores señalando al cielo con una expresión de asombro. En el horizonte, nubes oscuras se acumulaban rápidamente, prometiendo una tormenta violenta. Pero no era eso lo que había llamado la atención de todos. Una bandada de pájaros, más grande que cualquier otra que Isabel hubiera visto, volaba en formación perfectamente sincronizada hacia la propiedad. «Dios mío», murmuró Javier, uniéndose a Isabel. «Nunca he visto tantos pájaros juntos así». La bandada llegó a la propiedad, dando varias vueltas sobre el jardín antes de comenzar a posarse. Para asombro de todos, los pájaros, una mezcla de especies que normalmente no se asociarían, parecían perfectamente cómodos entre sí y con los humanos presentes. Isabel observó, maravillada, mientras los pájaros se acomodaban en los árboles y arbustos, muchos de ellos eligiendo las plantas brillantes como perchas. El jardín, que poco antes estaba en silencio, ahora estaba lleno de trinos y gorjeos. «Parece que se están preparando para algo», comentó uno de los trabajadores, mirando nerviosamente al cielo cada vez más oscuro. Como si quisiera confirmar sus palabras, un trueno distante resonó, haciendo que todos se sobresaltaran. La tormenta se acercaba rápidamente. «Todos adentro», gritó Javier tomando el mando de la situación. «Vamos a refugiarnos hasta que pase la tormenta». Mientras el equipo corría hacia la seguridad de la casa, Isabel permaneció en el jardín un momento más, observando a los pájaros. Parecían tranquilos, casi expectantes, como si supieran exactamente lo que estaba por venir. Un movimiento en el borde del jardín llamó su atención. Para su sorpresa, el mismo ciervo que había visto el día anterior estaba allí, acompañado ahora por otros animales, zorros, conejos e incluso un tejón. Todos parecían haber buscado refugio en la propiedad, guiados por algún instinto misterioso. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas dispersas, luego en cortinas densas. Isabel finalmente corrió hacia la casa, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Desde la ventana de la sala, observó cómo la tormenta se desataba con toda su furia. Los relámpagos cortaban el cielo, iluminando el jardín en destellos dramáticos. Y con cada resplandor, Isabel podía ver a los animales inmóviles y protegidos, como si la propiedad fuera una isla de calma en medio del caos de la tormenta. Las horas pasaron y la tormenta finalmente comenzó a amainar. Cuando los últimos truenos resonaron a lo lejos, Isabel salió nuevamente al jardín, maravillada por lo que encontró. El jardín, lejos de estar devastado por la tormenta, parecía más vibrante que nunca. Las flores brillantes se habían multiplicado, cubriendo ahora grandes áreas con su suave resplandor. Los animales, aún presentes, se movían pacíficamente entre las plantas, como si estuvieran en casa. «Es increíble», dijo Javier, uniéndose a ella. «Es como si la tormenta hubiera bendecido el jardín de alguna manera». Isabel asintió en silencio, su mente volviendo a las palabras del diario de su bisabuela. Había mucho más en esta propiedad, en este legado familiar, de lo que ella jamás podría haber imaginado. Esa noche, después de que el equipo de restauración se marchó, Isabel se sentó en la terraza restaurada, observando el jardín bañado por la luz de la luna. Las flores brillaban más intensamente bajo la luz plateada, creando un espectáculo etéreo. Mientras contemplaba la escena, Isabel sintió una profunda sensación de propósito asentándose en su corazón. Había regresado a esta casa pensando solo en restaurarla, pero ahora se daba cuenta de que su destino era mucho más grande. Este lugar,
con sus plantas misteriosas y su inexplicable atracción para los animales, era más que una simple propiedad. Era un santuario, un punto de conexión entre el mundo de los humanos y el reino de la naturaleza, y de alguna manera, Isabel sabía que había sido elegida para ser su guardiana. Con esa realización, llegó también la conciencia de que su viaje apenas comenzaba. Habría desafíos por delante, secretos por descubrir, y tal vez incluso peligros que enfrentar. Pero allí, bajo el cielo estrellado, rodeada por el suave resplandor de las flores lunares y el murmullo gentil de los animales dormidos, Isabel se sintió lista para abrazar su destino. Las semanas siguientes trajeron una rutina peculiar a la vida de Isabel. Durante el día, continuaba supervisando la restauración de la casa, que avanzaba rápidamente gracias al trabajo dedicado de Javier y su equipo. Por las noches, sin embargo, Isabel se dedicaba a un proyecto mucho más misterioso: desentrañar los secretos contenidos en el diario de su bisabuela María. Sentada en su recién restaurada biblioteca, Isabel pasaba horas inclinada sobre las páginas amarillentas, tratando de descifrar los enigmas y referencias oscuras que su ancestro había dejado. El diario hablaba de rituales antiguos, de una conexión profunda con la tierra y sus ciclos, y de un conocimiento casi olvidado sobre las propiedades mágicas de ciertas plantas. Una noche, mientras estudiaba un pasaje particularmente intrigante sobre las flores lunares, Isabel escuchó un sonido suave que provenía del jardín. Curiosa, se acercó a la ventana y quedó boquiabierta por lo que vio. Las flores brillantes que ahora cubrían gran parte del jardín emitían una luz pulsante, como si estuvieran respirando. Y para su asombro, vio que animales de diversas especies se habían reunido alrededor de las plantas, como si estuvieran participando en algún tipo de ritual nocturno. Fascinada, Isabel salió en silencio al jardín, acercándose con cautela para no asustar a los animales. Para su sorpresa, ninguno de ellos pareció importarle su presencia. Un ciervo, que reconoció como el mismo que había visto en su primera noche de regreso, incluso se acercó a ella, con sus grandes y expresivos ojos fijos en los suyos. «¿Qué está pasando aquí?», susurró Isabel, más para sí misma que para los animales. Como si fuera una respuesta, el ciervo inclinó ligeramente la cabeza hacia las flores lunares. Isabel siguió su mirada y notó algo que no había percibido antes. Entre las flores brotaban pequeños frutos de apariencia cristalina, brillando con la misma luz etérea de las flores. Guiada por un impulso que no podía explicar, Isabel extendió la mano y cogió uno de los frutos. Era sorprendentemente ligero y frío al tacto, como si estuviera hecho de hielo, aunque no se derretía en su mano. En ese momento, un pasaje del diario de su bisabuela resonó en su mente. El fruto de la flor lunar es un regalo raro, concedido solo a los verdaderos guardianes de la tierra. Abre los ojos a lo invisible y el corazón a la sabiduría antigua. Con el corazón acelerado, Isabel llevó el fruto a sus labios y lo mordió. El sabor era indescriptible, dulce y amargo al mismo tiempo, con notas de algo salvaje y antiguo que no podía nombrar. En el instante en que lo tragó, el mundo a su alrededor pareció cambiar. Los colores se volvieron más vívidos, los sonidos más nítidos, y, para su asombro, comenzó a escuchar voces, no voces humanas, sino una cacofonía de susurros, trinos y gruñidos bajos que, de alguna manera, podía entender. Eran las voces de los animales a su alrededor. El ciervo, los zorros, los pájaros posados en los árboles, todos se estaban comunicando en un lenguaje que ahora, inexplicablemente, tenía sentido para ella. «Bienvenida, guardiana», dijo el ciervo, su voz grave y melodiosa resonando en la mente de Isabel. «Hace mucho que esperábamos tu llegada». Isabel tambaleó, aturdida por la revelación. «¿Yo puedo entenderlos?». Un conejo se acercó, sus bigotes temblando de emoción. «El fruto lunar ha abierto tus sentidos a nuestro habla. Tú eres la nueva guardiana, como lo fue tu bisabuela antes que tú». «¿Guardiana?», repitió Isabel, sintiéndose al mismo tiempo maravillada y abrumada. «¿Guardiana de qué?». Una lechuza se posó en una rama cercana, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad.
De este santuario, por supuesto, este lugar donde el velo entre los mundos es delgado, donde la magia de la naturaleza fluye libremente. Las implicaciones de lo que estaba escuchando hicieron que la cabeza de Isabel diera vueltas. Se sentó en la hierba suave, rodeada por los animales que ahora reconocía no solo como criaturas, sino como seres conscientes con sus propios pensamientos y sabiduría. «Pero, ¿por qué yo?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. «¿Qué debo hacer?». El ciervo se acercó, tocando suavemente el hombro de Isabel con su hocico. «Llevas la sangre de los antiguos guardianes. Y en cuanto a lo que debes hacer, debes proteger este lugar, nutrir la conexión entre los reinos y ayudar a restaurar el equilibrio que se ha perdido». Isabel permaneció en silencio por un momento, absorbiendo todo. Parte de ella quería creer que esto era solo un sueño extraño, pero la claridad de sus percepciones y la tangibilidad del mundo a su alrededor eran innegables. «¿Cómo puedo hacer esto?», preguntó finalmente. «Hay tanto que no sé, tanto que no entiendo». La lechuza emitió un suave ulular que Isabel interpretó como una risa gentil. «Aprenderás, guardiana. El conocimiento está en tu sangre, en las palabras de tus ancestros y en la sabiduría de la propia tierra. Nosotros te guiaremos». Mientras la noche avanzaba, Isabel permaneció en el jardín, escuchando las historias y enseñanzas de los animales. Hablaron sobre los ciclos de la naturaleza, sobre las amenazas que enfrentaba el mundo natural y sobre la importancia crucial de lugares como este santuario. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a teñir el horizonte, Isabel se levantó, sintiéndose transformada. El mundo a su alrededor parecía nuevo, lleno de posibilidades y de una magia que nunca antes había percibido. Al regresar a la casa, se detuvo en el porche y miró hacia el jardín. Las flores lunares habían cerrado sus pétalos con la llegada del día, pero Isabel podía sentir su energía pulsando bajo la superficie. Los animales se habían dispersado, volviendo a sus escondites en el bosque cercano, pero ella sabía que nunca estarían realmente lejos. Con un suspiro profundo, Isabel entró en la casa, su mente dando vueltas con todo lo que había aprendido. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El camino que tenía por delante era incierto y probablemente lleno de desafíos, pero también de maravillas más allá de su imaginación. Mientras se preparaba para otro día de restauración de la casa, Isabel sonrió para sí misma. La casa ya no era solo un proyecto de renovación. Era el corazón de algo mucho más grande, un portal entre mundos que ahora tenía la responsabilidad de proteger y nutrir. El sonido de coches acercándose anunció la llegada del equipo de Javier. Isabel respiró hondo, sabiendo que tendría que navegar cuidadosamente entre sus nuevos deberes como guardiana y la apariencia de normalidad que necesitaba mantener. Los días que siguieron fueron un equilibrio delicado para Isabel. Durante el día, continuaba supervisando la restauración de la casa, manteniendo una fachada de normalidad frente a Javier y su equipo. Por la noche, sin embargo, se entregaba a su nuevo papel como guardiana, explorando los límites de sus habilidades recién descubiertas y aprendiendo más sobre el mundo oculto que ahora podía percibir. Una tarde, mientras revisaba algunos detalles de la restauración con Javier, Isabel notó algo extraño. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Miguel, parecía particularmente interesado en las flores lunares que ahora cubrían gran parte del jardín. «Doña Isabel», Javier llamó su atención. «Miguel aquí es botánico aficionado. Está fascinado con esas plantas inusuales en su jardín. Cree que podrían ser una especie nueva». Isabel sintió un escalofrío en el estómago. Sabía que no podía revelar la verdadera naturaleza de las flores lunares, pero tampoco quería despertar sospechas. «¿De verdad?», respondió intentando sonar casual. «Son fascinantes, ¿no? Aparecieron después de que comencé a limpiar el jardín». Miguel se acercó, sus ojos brillando de entusiasmo. «Nunca he visto nada parecido, doña Isabel. La estructura de los pétalos, la coloración, son únicas. Me gustaría tomar algunas muestras para estudiarlas, si usted lo permite». El pánico creció en el pecho de Isabel. Sabía instintivamente que no podía permitir que las flores lunares fueran estudiadas en un laboratorio. «¿Sabe una cosa, Miguel?
Prefiero mantener el jardín intacto por ahora. Me está gustando cómo se está viendo natural. Miguel pareció decepcionado, pero asintió respetuosamente. Entiendo, doña Isabel, pero si cambia de opinión... Claro, claro, Isabel lo interrumpió gentilmente. Serás el primero en saberlo. Después de que el equipo se fue, Isabel caminó por el jardín, su corazón aún acelerado por el casi incidente. Sabía que necesitaba ser más cuidadosa. El mundo no estaba listo para los secretos que su jardín guardaba. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a puntear el cielo, Isabel se sentó entre las flores lunares, que ahora brillaban suavemente en la oscuridad. Casi de inmediato, sintió la presencia de los animales acercándose. El ciervo, al que Isabel había comenzado a llamar guardián en su mente, fue el primero en acercarse. «Algo te perturba, guardiana», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Isabel suspiró. «Sí, uno de los trabajadores notó las flores. Es botánico y quiere estudiarlas. Temo que esto pueda traer atención no deseada a este lugar». La lechuza, que estaba posada en una rama cercana, soltó un suave ulular. Los humanos siempre han sido curiosos. Es su naturaleza querer entender, clasificar, estudiar, pero algunos secretos no deben ser revelados antes de tiempo. «¿Qué debo hacer?», Isabel preguntó, sintiendo el peso de su responsabilidad. Una zorra, su pelaje rojo brillando bajo la luz de las flores, se acercó. «Quizás sea hora de expandir el círculo de protección, guardiana. No todos los humanos están listos para ver, pero algunos pueden ser elegidos para ayudar». Isabel reflexionó sobre las palabras de la zorra. Había sentido la soledad de cargar con ese secreto sola. La idea de compartir esa responsabilidad, aunque fuera con unas pocas personas elegidas, era tentadora. «¿Cómo sabré a quién elegir?», preguntó. El guardián inclinó su majestuosa cabeza. «Confía en tus instintos, guardiana. Las flores lunares te guiarán. Aquellos que sean dignos serán atraídos a este lugar, tal como tú lo fuiste». En los días siguientes, Isabel observó atentamente a las personas a su alrededor, buscando señales de quién podría ser digno de confianza. Notó que algunas personas parecían naturalmente atraídas por las flores lunares, mientras que otras apenas las notaban. Fue durante una de esas observaciones que Isabel notó algo sorprendente. Lucía, la joven asistente de Javier, a menudo se detenía a admirar las flores cuando creía que nadie la estaba mirando. Más que eso, Isabel juró haber visto las flores reaccionar a la presencia de Lucía, brillando un poco más intensamente. Decidida a investigar, Isabel invitó a Lucía a tomar un té una tarde, después de que el resto del equipo se había ido. «Lucía», Isabel comenzó con cautela, «he notado que pareces disfrutar mucho de las flores en el jardín». La joven se sonrojó levemente. «Ah, sí, doña Isabel, son tan hermosas. Nunca he visto nada igual antes». Isabel estudió el rostro de Lucía, buscando señales de que podría ser confiable. Había una sinceridad en sus ojos, una conexión genuina con la naturaleza que Isabel reconocía. Tomando una decisión repentina, Isabel se levantó. «Venga conmigo, Lucía. Hay algo que quiero mostrarle». Guiando a la joven hasta el jardín, Isabel se detuvo frente a un grupo particularmente vibrante de flores lunares. El sol se estaba poniendo y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. «Observe», Isabel instruyó suavemente. A medida que la oscuridad caía, las flores comenzaron a emitir su brillo suave. Lucía dio un suspiro, sus ojos se abrieron de asombro. «¿Ellas están brillando?», susurró maravillada. Isabel sonrió, sintiendo que había tomado la decisión correcta. «Sí, Lucía, y hay mucho más por ver si está dispuesta». Esa noche, Isabel compartió con Lucía los secretos del jardín. Le contó sobre su papel como guardiana, sobre la comunicación con los animales y sobre la importancia de proteger este santuario. Para su sorpresa y alivio, Lucía aceptó todo con una mezcla de asombro y determinación. «Siempre he sentido que había algo especial en este lugar», confesó. «¿Puedo ayudar, doña Isabel? Quiero ser parte de esto». Isabel sintió una ola de gratitud y esperanza. «Sí, Lucía, creo que por eso fuiste guiada hasta aquí. Juntas
podemos proteger este lugar y, quién sabe, ayudar a restaurar el equilibrio entre el mundo humano y el mundo natural. Mientras las dos mujeres conversaban, planeando y soñando bajo el brillo suave de las flores lunares, Isabel sintió que un peso se alzaba de sus hombros. Ya no estaba sola en su misión. Las semanas se transformaron en meses, y la propiedad de Isabel floreció no solo en belleza, sino también en propósito. Con Lucía como su confidente y aprendiz, Isabel encontró un nuevo equilibrio en su vida como guardiana. Juntas, trabajaban para mantener el santuario protegido, mientras aprendían más sobre los secretos de la naturaleza y el legado dejado por la bisabuela de Isabel. Una mañana de otoño, mientras Isabel y Lucía caminaban por el jardín discutiendo los planes del día, un sonido inesperado llamó su atención. Era el ruido de un motor, seguido por el chirrido de neumáticos en el camino de tierra que llevaba a la propiedad. ¿Estamos esperando a alguien?, preguntó Lucía frunciendo el ceño. Isabel negó con la cabeza, sintiendo una punzada de preocupación. No que yo sepa. Vamos a ver quién es. Se dirigieron hacia la entrada de la propiedad, llegando a tiempo para ver un coche oficial del gobierno estacionarse. Un hombre de traje salió del vehículo, su rostro serio mientras examinaba el área alrededor. «Buenos días», dijo, acercándose a las dos mujeres. «Estoy buscando a Isabel Silveira. Soy el doctor Antonio López, del Ministerio de Medio Ambiente». Isabel dio un paso al frente, intentando mantener la calma. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarle, doctor?» «¿López?» El hombre sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Señora Silveira, estoy aquí para informarle que su propiedad ha sido designada como área de interés ecológico. Hemos recibido informes de especies raras de flora y fauna en esta región y necesitamos llevar a cabo una investigación completa». El corazón de Isabel se aceleró. Intercambió una mirada rápida con Lucía, que parecía igualmente alarmada. «Entiendo», dijo Isabel, intentando ganar tiempo. «¿Y qué implicaría exactamente esta investigación?» El doctor López hojeó algunos papeles. «Bueno, para empezar necesitaremos hacer un levantamiento completo de la flora y fauna de la propiedad. Esto incluirá la recolección de muestras, fotografías y posiblemente la instalación de cámaras para el monitoreo de la vida silvestre». Isabel sintió un nudo formarse en su estómago. Si el gobierno descubría la verdadera naturaleza de las flores lunares y los animales que habitaban el santuario, todo estaría perdido. Necesitaba pensar rápido. «Doctor López», comenzó eligiendo sus palabras con cuidado, «aprecio la preocupación del Ministerio por la preservación ambiental. De hecho, he estado trabajando arduamente para restaurar esta propiedad y proteger su ecosistema único. Tal vez podamos discutir una forma de colaboración que no perturbe el delicado equilibrio que hemos logrado establecer aquí». El funcionario del gobierno pareció considerar sus palabras. Entiendo su preocupación, señora López, pero debe comprender que tenemos protocolos que seguir». En ese momento, como si sintiera la tensión en el aire, el ciervo que Isabel llamaba guardián emergió del bosque, caminando tranquilamente hacia el grupo. El doctor López quedó boquiabierto, claramente sorprendido por la presencia del majestuoso animal tan cerca de los humanos. «Impresionante», murmuró. «Nunca he visto un ciervo tan cómodo cerca de las personas». Isabel vio una oportunidad. «Doctor López, lo que está viendo es el resultado de años de trabajo cuidadoso para crear un entorno donde los animales se sientan seguros. Una investigación invasiva podría perturbar ese equilibrio delicado». Mientras hablaba, Isabel sintió una súbita inspiración. Era arriesgado, pero sabía que debía actuar. «¿Por qué no damos un paseo por la propiedad? Puedo mostrarle el trabajo que hemos hecho y discutir cómo podemos colaborar de una manera que beneficie tanto la investigación del Ministerio como la preservación de este santuario». El doctor López dudó por un momento, pero la curiosidad evidente en sus ojos delató su interés. «Muy bien, señora López. Silveira, mostremos lo que tienes aquí». Isabel guió al doctor López por el jardín, con Lucía siguiendo de cerca. Mientras caminaban, Isabel habló apasionadamente sobre los esfuerzos de conservación, la restauración del hábitat natural y la importancia de enfoques no invasivos
para el estudio de la vida silvestre. Cuando llegaron cerca de las flores lunares, que en ese momento del día parecían flores comunes, aunque extraordinariamente hermosas, Isabel hizo una pausa. Sabía que estaba a punto de tomar un gran riesgo, pero sentía que no tenía otra opción. «Doctor López», dijo suavemente, «hay algo especial que me gustaría mostrarle. Algo que explica por qué este lugar es tan único y por qué necesita ser protegido de una manera muy especial». El funcionario del gobierno la miró con curiosidad. «¿Qué es, señora Silveira?». Isabel respiró hondo. «Es algo que solo puede verse al anochecer. Sé que le estoy pidiendo mucho, pero ¿sería posible que se quedara hasta entonces? Le prometo que valdrá la pena». El doctor López parecía intrigado y un poco escéptico, pero después de un momento de reflexión accedió. «Muy bien, señora Silveira, ha despertado mi curiosidad». Las horas que siguieron fueron tensas. Isabel y Lucía se turnaron para mantener al doctor López ocupado, mostrándole diferentes aspectos de la propiedad y discutiendo estrategias de conservación. Todo el tiempo, Isabel rezaba para estar tomando la decisión correcta. Finalmente, el sol comenzó a ponerse. Isabel guió al doctor López de vuelta al jardín, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando llegaron cerca de las flores lunares, hizo un gesto para que él esperara. A medida que la oscuridad caía, las flores comenzaron a emitir su brillo suave y etéreo. El jardín cobró vida con una luz que parecía venir de otro mundo. El doctor López quedó boquiabierto, sus ojos abiertos de asombro. «Esto es extraordinario», susurró. «Nunca he visto nada igual en toda mi carrera». Fue en ese momento que los animales comenzaron a aparecer. El ciervo guardián, zorros, conejos e incluso algunas aves nocturnas, todos reunidos pacíficamente alrededor de las flores brillantes. Isabel observó el rostro del doctor López, viendo en él una mezcla de asombro, reverencia y una comprensión creciente. Sabía que estaba presenciando un momento de transformación. «Doctor López», dijo suavemente, «ahora puede ver por qué este lugar necesita ser protegido de una manera muy especial. No es algo que pueda ser estudiado en un laboratorio o capturado en informes. Es una magia que necesita ser preservada, protegida y respetada». El funcionario del gobierno permaneció en silencio durante un largo momento, absorbiendo la escena frente a él. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de emoción. «Señora Silveira, creo que necesitamos repensar completamente nuestro enfoque aquí. Lo que usted tiene, lo que ha creado es algo verdaderamente único y precioso». Esa noche, bajo el brillo suave de las flores lunares, Isabel, Lucía y el doctor López conversaron largamente. Discutieron formas de proteger el santuario legalmente sin exponer sus secretos, estrategias para estudiar su ecosistema único de maneras no invasivas y la posibilidad de usar la propiedad como un modelo para nuevos enfoques de conservación. Cuando el doctor López finalmente partió, ya era tarde en la noche. Se fue con una nueva luz en sus ojos y una promesa de trabajar con Isabel para proteger el santuario. Isabel y Lucía se quedaron en el jardín un rato después de que él se fuera, sintiéndose exhaustas pero triunfantes. Habían enfrentado una amenaza significativa y habían salido victoriosas, no a través del conflicto, sino a través de la magia de la propia naturaleza. «Creo que hemos ganado un nuevo aliado», dijo Lucía sonriendo. Isabel asintió, sintiendo una ola de gratitud y esperanza. «Sí, y tal vez algo aún más grande. Quizás hemos dado el primer paso para mostrarle al mundo la verdadera magia de la naturaleza». Los meses que siguieron a la visita del doctor López trajeron cambios significativos para el santuario de Isabel. Con el apoyo discreto pero poderoso del Ministerio de Medio Ambiente, la propiedad fue oficialmente designada como un área de preservación especial, protegida de desarrollos externos e investigaciones invasivas. Isabel, Lucía y un pequeño equipo de conservacionistas cuidadosamente seleccionados trabajaron incansablemente para mantener el delicado equilibrio del ecosistema único. El doctor López, ahora un aliado valioso, hacía visitas regulares, siempre maravillado con los descubrimientos que cada visita traía.
Una tarde de primavera, mientras Isabel caminaba por el jardín con el guardián, el majestuoso ciervo que se había convertido en su confidente más cercano entre los animales, notó algo inusual. Las flores lunares, normalmente tranquilas durante el día, parecían agitadas, sus pétalos temblando suavemente, incluso en ausencia de viento. Algo está cambiando, el guardián habló en su mente. La tierra se está preparando. Isabel frunció el ceño, intrigada. ¿Preparándose para qué? Antes de que el ciervo pudiera responder, Lucía llegó corriendo por el camino, su rostro una mezcla de emoción y preocupación. «Isabel, tienes que ver esto». Siguiendo a Lucía hasta el borde de la propiedad, Isabel quedó impactada por lo que vio. Una línea de árboles que marcaba el límite de sus tierras estaba moviéndose, no de manera dramática o aterradora, sino lenta y deliberadamente, sus raíces desenrollándose del suelo y sus ramas extendiéndose como si se estiraran después de un largo sueño. «Eso es imposible», murmuró Isabel, aunque ya había aprendido que la palabra imposible tenía poco significado en este lugar mágico. El guardián, que los había seguido, habló de nuevo. «No es imposible, guardiana. Es el despertar. El santuario está creciendo». En los días que siguieron, Isabel y su equipo observaron maravillados mientras el fenómeno continuaba. Los árboles en el borde de la propiedad avanzaban lentamente, creando nuevos espacios verdes. Flores lunares brotaban espontáneamente, en áreas que antes eran solo hierba común. Y más sorprendente aún, animales de especies que nunca se habían visto en la región comenzaron a aparecer como si fueran atraídos por un llamado silencioso. La noticia se extendió rápidamente. El doctor López llegó con un equipo de científicos, todos jurando mantener el secreto, pero desesperados por entender lo que estaba sucediendo. Los periodistas comenzaron a rondar los alrededores, atraídos por rumores de eventos inexplicables. Isabel sabía que necesitaba actuar rápidamente para proteger el santuario en expansión. En una noche de luna llena, reunió a su equipo, al doctor López y a los líderes de los animales, el guardián, el búho sabio, el astuto zorro y otros, para un consejo urgente. «El santuario está creciendo», comenzó Isabel, su voz cargada de emoción. «Pero con el crecimiento viene el peligro. Más personas se están dando cuenta. ¿Cómo podemos proteger este lugar sagrado?» La discusión que siguió fue larga y acalorada. Se propusieron y descartaron ideas. La tensión crecía mientras el grupo luchaba por encontrar una solución. Fue entonces que una voz suave y melodiosa se hizo oír, sorprendiendo a todos. Era una joven, no mayor de 12 años, que nadie había notado unirse al grupo. Su cabello era del verde profundo de las hojas del bosque y sus ojos brillaban con la misma luz etérea de las flores lunares. «El santuario no necesita ser escondido», dijo, su voz cargando una sabiduría más allá de sus aparentes años. «Necesita ser compartido». Un silencio atónito cayó sobre el grupo. Isabel fue la primera en recuperarse. ¿Quién eres tú?» La chica sonrió, una sonrisa que parecía contener toda la belleza y el misterio de la naturaleza. «Soy Aria, el espíritu de este lugar. Nací de la magia que ustedes han nutrido aquí, del amor y cuidado que han dedicado a esta tierra». Aria miró a cada miembro del grupo antes de continuar. «El mundo allá afuera está hambriento de magia, de conexión con la naturaleza. El santuario está creciendo porque es hora de sanar la división entre el mundo humano y el mundo natural. Pero esto solo puede suceder si permitimos que otros experimenten la magia de este lugar». Las palabras de Aria provocaron una ola de discusiones acaloradas. Algunos temían que abrir el santuario al mundo exterior lo destruiría. Otros veían la sabiduría en las palabras del espíritu del bosque. Isabel permaneció en silencio durante un largo rato, reflexionando. Finalmente habló. «Aria tiene razón. No podemos mantener este lugar escondido para siempre, pero tampoco podemos simplemente abrir las puertas y esperar que todos entiendan y respeten la magia de aquí». Hizo una pausa, mirando cada rostro a su alrededor. «Lo que necesitamos es un plan.
una manera de introducir a las personas a la magia de este lugar gradualmente, de enseñarles a respetar y proteger la naturaleza. En los días que siguieron, un plan comenzó a tomar forma. El santuario se abriría al público, pero de manera controlada. Pequeños grupos serían guiados por caminos cuidadosamente planificados, aprendiendo sobre la importancia de la conservación y experimentando dosis cuidadosamente medidas de la magia del lugar. Las flores lunares más poderosas y los rituales más sagrados permanecerían ocultos, protegidos por Aria y los guardianes animales. Pero habría momentos especiales, durante la luna llena o en equinoccios y solsticios, cuando visitantes seleccionados serían invitados a presenciar la verdadera magia del santuario. A medida que el plan se desarrollaba, Isabel sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Ella sabía que estaban a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiar no solo el santuario, sino el mundo entero. Una noche, mientras observaba las flores lunares brillar bajo las estrellas, Isabel sintió una presencia a su lado. Era Aria, sus ojos brillando con la misma luz de las flores. «Estás haciendo lo correcto, guardiana», dijo suavemente el joven espíritu. «El camino que tienes por delante no será fácil, pero es necesario. El mundo necesita reaprender la magia de la naturaleza, y este lugar será el catalizador de ese cambio». Isabel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de las posibilidades que se abrían ante ella. «Estamos listos», dijo, su voz firme con determinación. Mientras las dos permanecían allí, lado a lado, el viento susurró entre los árboles, llevando consigo promesas de cambio y esperanza. El santuario seguía creciendo, sus fronteras expandiéndose no solo físicamente, sino también en los corazones y mentes de aquellos que pronto vendrían a experimentar su magia. El día de la gran inauguración del santuario amaneció claro y fresco, un presagio prometedor de lo que estaba por venir. Isabel se despertó antes del amanecer, su corazón latiendo con una mezcla de expectación y aprensión. Salió al jardín, donde las flores lunares estaban recogiendo su brillo nocturno, como si se estuvieran preparando para el día histórico que se avecinaba. «¿Estamos listos?», preguntó Isabel suavemente, más para sí misma que para cualquier otro. «Tan listos como podemos estar», respondió la voz suave de Aria. La joven espíritu del bosque emergió de las sombras, su cabello verde ondeando suavemente en la brisa matutina. «El santuario está ansioso, pero también emocionado. Siente que es hora de compartir su magia». En los meses previos a este día, Isabel y su equipo habían trabajado incansablemente. Se crearon caminos cuidadosamente planificados a través del santuario, diseñados para mostrar la belleza y la magia del lugar sin perturbar a sus habitantes más sensibles. Se entrenaron guías, no solo en datos ecológicos, sino también en el arte sutil de ayudar a los visitantes a abrir sus corazones y mentes a la magia de la naturaleza. El Dr. López había usado su influencia para garantizar que el santuario fuera oficialmente reconocido como un área de conservación única, con reglas estrictas sobre el número de visitantes permitidos y los tipos de actividades que podrían realizarse. A medida que el sol ascendía en el horizonte, los primeros visitantes comenzaron a llegar. Eran un grupo diverso, familias con niños emocionados, estudiantes universitarios con miradas curiosas, ancianos con expresiones de serena anticipación. Cada uno de ellos había sido cuidadosamente seleccionado y preparado para esta primera visita. Isabel, junto con Lucía y los demás guías, comenzó a conducir pequeños grupos por el santuario. Mostraron las flores exóticas, explicaron los delicados equilibrios ecológicos y compartieron historias sobre la importancia de la conservación. Pero más que eso, animaron a los visitantes a simplemente experimentar el lugar, a sentir la energía única que latía a través de la tierra, a observar a los animales que se movían con una confianza inusual alrededor de los humanos. Para la mayoría de los visitantes, fue una experiencia profundamente conmovedora. Muchos salieron con lágrimas en los ojos, hablando de una sensación de conexión con la naturaleza que nunca antes habían experimentado.
Otros permanecieron en silencio reverente, como si hubieran presenciado algo más allá de las palabras. Pero no todo transcurrió perfectamente. Un pequeño grupo de escépticos insistía en cuestionarlo todo, exigiendo explicaciones científicas para fenómenos que desafiaban la lógica convencional. Un periodista, que de alguna manera se había infiltrado en el grupo, intentaba constantemente desviarse del camino designado, ansioso por descubrir los verdaderos secretos del santuario. Fue durante uno de estos intentos de escapar que ocurrió el incidente, que casi amenazó todo el proyecto. El periodista, esquivándose de su grupo, tropezó en una zona particularmente sensible del santuario, donde crecían algunas de las flores lunares más poderosas. En su caída, aplastó varias de las preciosas plantas. El efecto fue inmediato y dramático. Un grito silencioso pareció resonar a través del santuario. Los animales, hasta entonces tranquilos y amigables, de repente desaparecieron en el bosque. El cielo, antes despejado, se oscureció con nubes amenazantes. Isabel, sintiendo la perturbación, corrió hacia el lugar. Encontró al periodista caído, rodeado por las flores lunares dañadas. Su corazón se apretó al ver la destrucción. «¿Qué has hecho?», susurró ella, su voz temblorosa de emoción. Antes de que el periodista pudiera responder, Aria apareció. Sus ojos, normalmente gentiles, ahora brillaban con una intensidad feroz. «Has herido el corazón del santuario», dijo, su voz cargada con el peso de las eras. «Ahora debes hacer las paces». El periodista, pálido y tembloroso, miró de Isabel a Aria. «Yo lo siento», balbuceó. «No sabía, no entendía». Isabel sintió una ola de compasión, mezclada con una profunda tristeza. «Nadie lo entiende realmente», dijo suavemente. «Por eso estamos tratando de enseñar, de mostrar. Pero algunos secretos son demasiado sagrados para ser revelados antes de que el mundo esté listo». Aria se arrodilló junto a las flores dañadas, sus manos flotando sobre ellas. Una luz suave emanó de sus dedos, fluyendo hacia las plantas heridas. Lentamente, milagrosamente, las flores comenzaron a levantarse de nuevo. «El santuario puede sanar», dijo Aria, «pero necesita ayuda, necesita creencia, cuidado, amor». Inspirada, Isabel se volvió hacia el periodista. «Querías una historia. Aquí la tienes. No es la historia de secretos ocultos o conspiraciones, sino la historia de un lugar que necesita protección, de comprensión. Una historia sobre reconectarse con la magia de la naturaleza que todos hemos perdido». El periodista miró a Isabel, a Aria, a las flores que lentamente volvían a la vida. Algo en sus ojos cambió. La incredulidad escéptica dio paso a una mirada de asombro y comprensión creciente. «Yo voy a contar esa historia», dijo finalmente, «la verdadera historia, sobre la importancia de proteger lugares como este, sobre la magia que aún existe en el mundo, si solo sabemos dónde buscar». En ese momento, como si respondiera a un cambio en la energía, el cielo comenzó a aclararse. Los animales reaparecieron lentamente, mirando con cautela al grupo reunido. Las flores lunares, completamente recuperadas, parecían brillar con una luz interior incluso bajo el sol de la tarde. Isabel respiró hondo, sintiendo que una crisis había sido evitada, pero también que algo importante se había logrado. El santuario había enfrentado su primer gran desafío y había emergido más fuerte. Mientras guiaba al periodista de vuelta al grupo principal, Isabel reflexionó sobre el día. Había sido un comienzo tumultuoso, pero también prometedor. El mundo estaba empezando a despertar a la magia de la naturaleza, un corazón a la vez. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando un brillo dorado sobre el santuario, Isabel sintió una renovada sensación de propósito. El camino por delante aún sería desafiante, pero sabía que no estaba sola. Con Aria, los animales, su equipo dedicado y ahora un número creciente de aliados humanos, estaba lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. Los meses que siguieron a la apertura del santuario fueron un torbellino de actividades y cambios. La historia del periodista, publicada en un gran medio de comunicación,
causó un impacto mucho mayor del que Isabel podría haber imaginado. El artículo, una pieza conmovedora sobre la reconexión con la naturaleza y la importancia de la preservación, capturó la imaginación del público y desencadenó una ola de interés en el santuario. Las solicitudes de visitas aumentaron exponencialmente, obligando a Isabel y a su equipo a implementar un sistema de lotería para seleccionar a los visitantes. Cada grupo que pasaba por el santuario salía transformado, difundiendo el mensaje de conservación y respeto por la naturaleza. Sin embargo, con la creciente fama, llegaron nuevos desafíos. Grupos de interés especial comenzaron a presionar para obtener acceso ilimitado al santuario. Científicos de todo el mundo suplicaban permiso para realizar estudios sobre las plantas y animales únicos. Y, más preocupante, los rumores sobre las propiedades milagrosas de las flores lunares comenzaron a extenderse, atrayendo la atención de individuos y corporaciones menos escrupulosos. Fue en una tarde particularmente agitada cuando Isabel recibió una visita inesperada. Estaba en el jardín, discutiendo con Lucía sobre cómo manejar al más reciente grupo de investigadores que insistía en tener acceso ilimitado al santuario, cuando Aria apareció, su rostro normalmente sereno marcado por líneas de preocupación. «Guardiana», dijo Aria, su voz cargada de urgencia, «tenemos un problema. El equilibrio está siendo alterado». Isabel sintió que su corazón se apretaba. «¿Qué está pasando, Aria?» El espíritu del bosque hizo un gesto para que la siguieran. Mientras caminaban más adentro del santuario, Isabel comenzó a notar signos sutiles de que algo andaba mal. Los colores de las plantas parecían ligeramente desvanecidos, el canto de los pájaros tenía un tono casi melancólico y había una tensión palpable en el aire. Finalmente, llegaron a un claro escondido donde crecían las flores lunares más antiguas y poderosas. Isabel contuvo el aliento al ver la escena frente a ella. Varias de las preciosas plantas habían sido arrancadas, dejando huecos vacíos en la tierra. «Alguien ha invadido el santuario», susurró Lucía horrorizada. Aria asintió gravemente. «Vinieron durante la noche. Los guardianes animales intentaron detenerlos, pero estos invasores tenían tecnología que los confundió y desorientó». Isabel sintió una ola de ira y tristeza. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? «Las flores lunares son poderosas», explicó Aria. «Hay quienes creen que pueden explotar ese poder para su propio beneficio, pero no entienden, arrancar las flores de su hogar, de su conexión con la tierra, es como arrancar una parte del alma misma del santuario». Isabel cerró los ojos, intentando calmarse y pensar con claridad. Cuando los abrió de nuevo, había determinación en su mirada. «Necesitamos encontrar esas flores y traerlas de vuelta. Y necesitamos fortalecer nuestras defensas para que esto no vuelva a suceder». En los días siguientes, Isabel movilizó todos los recursos a su disposición. El doctor López usó sus contactos en el gobierno para iniciar una investigación discreta. Lucía coordinó un equipo de voluntarios de confianza para patrullar los límites del santuario. E Isabel, junto con Aria, trabajó incansablemente para sanar el daño causado a la tierra y a los animales afectados por el robo. Fue durante una de esas sesiones de sanación que Isabel tuvo una epifanía. Mientras sus manos se cernían sobre el suelo herido, donde las flores habían sido arrancadas, sintió una conexión profunda no solo con el santuario, sino con toda la red de vida que se extendía mucho más allá de sus fronteras. «Aria», dijo lentamente, «creo que ahora lo entiendo. El santuario no es solo este lugar, ¿verdad?». El espíritu del bosque sonrió, con un brillo de aprobación en sus ojos. «Estás empezando a ver, guardiana. El santuario es un punto focal, un lugar donde la magia de la naturaleza es más fuerte y visible, pero esa magia existe en todas partes, en cada planta, en cada animal, en cada partícula de suelo». Isabel asintió, sintiéndose simultáneamente humillada y empoderada por esa realización. «Entonces nuestra misión no es solo proteger este lugar, sino ayudar a despertar esa conexión en todos los lugares». «Exactamente», concordó Aria. «Y es por eso
que los ladrones de las flores lunares están condenados al fracaso. Creen que pueden robar la magia, pero la verdadera magia está en la conexión, en el equilibrio, en el respeto mutuo entre todas las formas de vida. Con esta nueva comprensión, Isabel comenzó a implementar cambios en la forma en que operaba el santuario. En lugar de simplemente traer personas para visitas guiadas, comenzaron a ofrecer talleres y retiros que enseñaban a las personas a reconocer y nutrir la magia de la naturaleza en sus propios entornos. También inició un programa de embajadores del santuario, entrenando a individuos seleccionados para llevar las lecciones del santuario de regreso a sus comunidades. Estos embajadores aprendían no solo sobre ecología y conservación, sino también sobre las prácticas más sutiles de conexión con la naturaleza que Isabel había aprendido a lo largo de su viaje como guardiana. Mientras tanto, la búsqueda de las flores lunares robadas continuaba. A través de una red de contactos que se extendía mucho más allá de lo que Isabel podría haber imaginado, comenzaron a rastrear el camino de las preciosas plantas. Fue durante esta búsqueda que Isabel hizo un descubrimiento sorprendente. Las flores lunares, incluso arrancadas de su hogar, no habían perdido completamente su magia. Dondequiera que hubieran sido llevadas, estaban lentamente, pero seguramente, comenzando a transformar su nuevo entorno. Informes de fenómenos inexplicables y curaciones milagrosas comenzaron a surgir de varias partes del mundo, coincidiendo con los lugares hacia donde sospechaban que las flores habían sido llevadas. «Están esparciendo la magia del santuario», se dio cuenta Isabel, compartiendo su descubrimiento con Aria y Lucía. «Incluso en la adversidad, están cumpliendo un propósito mayor». Aria sonrió, una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría de las eras. «La naturaleza siempre encuentra un camino, guardiana. A veces, lo que parece una pérdida puede ser el comienzo de algo nuevo y maravilloso». A medida que el sol se ponía ese día, lanzando un brillo dorado sobre el santuario en crecimiento, Isabel sintió una renovada sensación de esperanza y propósito. El camino por delante aún estaba lleno de desafíos, pero sabía que cada desafío era una oportunidad para esparcir la magia del santuario un poco más lejos, para tocar un corazón más, para despertar un alma más a la maravilla y la importancia de la naturaleza.